Hay una luz que se enciende en este lugar. La tristeza quedó atrás. Ahora está en mí la luz de Jesús. Su victoria brillará. Victory Church, nuestro lugar. Victory Church, todo cambiará. Las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir en ti. No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí, los sueños que me diste lograré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Yo, mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo, aquí estoy yo. Listo quiero estar, los dones que me diste voy a usar. Los años que me has dado viviré por ti. Voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar haré lo que me pida y viviré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo, mi vida es para ti. Feliz sábado, ¿cómo están ustedes? Bendiciones. Y si nos escucha o nos ve en cualquier otro día de la semana, también tenga un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche. Es sorprendente cómo corre el tiempo, ya estamos terminando el mes de enero, se nos acabó enero y vamos embalados ya hacia el mes de febrero, mes de la amistad, mes de sacarle plata a la gente con el tema del amor, pero ahí vamos rapidísimo. Dios ha sido fiel y a pesar que empezamos el año, que era nuestra sospecha, nuestra tesis desde el principio es que íbamos a empezar el 2021 prácticamente igual que como terminábamos el 2020, en medio de restricciones, en medio de situaciones difíciles. Algunos hermanos en Colombia han tenido la situación muy complicada, hermanos en España han tenido la situación muy complicada. Hermanos en Panamá han tenido la situación muy complicada, en Estados Unidos momentos muy tensos, muy convulsos a nivel político y social. Y también desde esta plataforma yo quisiera darle las gracias a las personas que se conectan cada semana. Nos llegan reportes a través del chat en vivo y luego, cuando digo nos llegan, quiero decir, me escriben al teléfono, me escriben al WhatsApp, hermanos de Barcelona. Esta semana que pasó me escribieron desde Madrid,
hermanos y hermanas de Panamá, hermanas desde Colombia, desde Estados Unidos, algunas veces participan del chat, otras no, pero siempre están ahí. Algunas veces nos pueden ver en vivo, otras no. Ovejas de Victory Church, de las que se congregan todos los jueves a las 7 de la noche en Moravia, y otras personas a quienes les gustaría acercarse a conocer, a estar, pero por motivos de la pandemia y de la cuarentena prefieren no hacerlo. También lo entendemos, estamos para servirles de todas maneras. El día de hoy, o la noche de hoy más bien, quiero hablar de un milagro dentro de otro milagro. El texto que vamos a utilizar hoy es Marcos capítulo 5, versículo 21, o a partir del versículo 21. Un milagro dentro de otro milagro. ¿Por qué se me hace importante? O sea, yo encontré que era importante decirlo de esa manera. ¿Por qué un milagro dentro de otro milagro? Nosotros solemos creer que somos el ombligo del universo, que Dios nos está viendo a nosotros, poniéndonos atención a nosotros y exclusivamente a nosotros. Pero resulta que Dios está haciendo muchísimas otras cosas. Dios está haciendo muchísimas otras cosas a lo largo y ancho de este planeta, a lo largo y ancho del sistema solar, a lo largo y ancho del vasto universo. Dios está haciendo cosas siempre y no ha parado de hacerlas. De hecho, Jesús dijo que el Padre trabaja. Hace 2000 años el Padre estaba trabajando en algo. Dice uno, ¿en qué puede estar trabajando Dios? Pues está trabajando. Cosas que yo no sé, pero está trabajando. Y dentro de todo ese trabajo, a veces uno tiene la tendencia doble, ¿no? A sentirse como el ombligo del universo, pero también a sentirse minimizado. Entonces uno como pastor ora y le dice, Dios mío, Señor, que esta semana se agregaran 2, 3 personas nuevas a la iglesia, Señor, 2, 3 familias nuevas a la iglesia este mes. Y uno siente como que Dios no le va a hacer caso porque está atendiendo ahora mismo el ministerio de Joel Austin. Y entonces uno ora y le dice, Señor, que los hermanos de la iglesia prosperen, Dios mío, para quienes no tienen trabajo, ábreles una puerta para trabajar, quienes tienen negocios, envíales clientes. Y uno a veces cree que Dios no le va a hacer caso porque está atendiendo a los hermanos de TD Jakes. Pero no es así. O más bien, sí es así. Dios está atendiendo todo eso, pero en medio de todas esas ocupaciones también suceden milagros dentro de otros milagros. Y no voy a leer todo el texto porque ya me da fatiga, sino que le voy a contar. Jesús llega a una aldea y en esa aldea sale a visitarlo un hombre y le dice, Señor, ven a mi casa y ayúdame porque mi hija está muy enferma. El hombre se llamaba Jairo. Y hay toda una obra de mimo que de repente ponemos ahora de último. Hay la canción por lo menos. Hay toda una canción que se hacía en mimo en los años 90 en las iglesias evangélicas que quebraba el corazón realmente. Aquella obra de mimo. Y la multitud aprieta a Jesús porque saben que algo va a pasar. Y Jesús va moviéndose con su cortejo, va moviéndose con su círculo, con su núcleo duro, con sus discípulos. Y él en el centro va moviéndose con quienes vinieron a visitarlo. Y va moviéndose con Jairo y va moviéndose con todo el cortejo. Pero mientras se va moviendo hacia la casa de Jairo, por una de las calles o una de las plazas de esa aldea, de ese pueblo, de esa ciudad, por donde Jesús necesita pasar, o por donde Él escoge pasar más bien, hay una mujer que lleva muchos años azotada por un flujo de sangre, azotada por una situación terrible, devastadora, una situación que la hacía ceremonial y religiosamente impura, una situación que le había costado su familia, costado su fortuna, costado su salud. Esta mujer tiene podríamos decirlo, no es así ni médicamente ni parecido, pero para explicarnos, una menstruación constante. Posiblemente podemos pensar en una situación de anemia o muy cercana a la anemia. Completamente destrozada su vida. Su familia no podía estar con ella. En el banco donde ella se sentaba no se podía sentar ninguna otra persona.
con el plato y la cuchara que ella utilizara, la cama donde ella se acostara, la ropa, la cobija, la sábana, la almohada que ella utilizara, nadie más la podía utilizar, nadie podía estar cerca de ella porque estaba ceremonialmente impura, religiosamente inmunda. No podía ver a sus hijos, no podía ver a su esposo, posiblemente su esposo la había repudiado, porque legalmente podían hacer eso, su esposo la había repudiado, estaba divorciada, estaba sola, sin sustento. La escritura nos cuenta que ella tenía riquezas, tenía fortuna, pero había gastado todo cuanto tenía en médicos, en tratamientos experimentales, en situaciones súper difíciles, que ahora me voy a ahorrar los ejemplos médicos de la época, pero eran cosas increíblemente difíciles. Y esta mujer, quien no tiene la dignidad de Jairo, esta mujer quien no tiene los contactos que tiene Jairo, esta mujer quien no tiene la atención de Jesús siquiera, oye que va pasando el cortejo de Jesús, oye que va pasando Jesús, su entourage, Jesús, la gente que le sigue, la gente haciendo ruido, que va a sanar a la hija, que va a sanar a la hija, que la hija aquí, que Jairo allá, que qué dichoso Jairo, que va a recibir un milagro, que tiene la atención del maestro de Galilea. Y ella dice para sí, si tan solo tocare el borde del manto, seré sana. Y usted conoce la historia, y si no, pues déjeme terminársela, porque estoy en una nota muy narrativa. Y ella se hace posiblemente como un ovillo, se tira al suelo y comienza a arrastrarse, empujando, cometiendo un acto que es penado con la muerte en su tiempo. Cada persona a quien ella toca va quedando inmunda ceremonialmente, no para Dios, pero para las religiones de los hombres. Ella va empujando y haciendo espacio en contra de toda adversidad. Esta mujer va empujando en contra de todo buen consejo. Va empujando ya no solo en contra de su salud, sino en contra de su vida. Y cuando echa un puño, ¿por qué intuyo yo que va en el suelo? Porque ella lo que anhela tocar es el borde del manto, no anhela tocar a Jesús. Y el borde del manto está muy cerca de los tobillos. Yo intuyo que ella va a gatas, arrastrándose, raspándose. Y cuando tiene a Jesús a medio metro, a 40 centímetros, a 30 centímetros, decide que este es su momento y estira su mano y toca el borde del manto. Y en ese instante, dice la escritura, que cesó el flujo. Y ella se levanta de ahí, como quien no quiere la cosa, no quiere que nadie sepa, no quiere ser descubierta, su vida está en peligro. El enfado monumental que va a suceder entre las personas que le rodean. Pero, Jesús que hace visibles a las personas invisibles. Pero este Jesús al que seguimos es el que pone en evidencia los actos heroicos de las personas anónimas. Pero este Jesús es el que pone en evidencia a esta mujer anónima, porque hasta el día de hoy la conocemos como la mujer del flujo de sangre. Dice, ¿quién me ha tocado? Porque yo he sentido que de mí ha salido poder. Esta mujer recibió un milagro sobrenatural, valga la redundancia, en medio de otro milagro. Porque al final Jesús también sana a la hija de Jairo, mejor aún la resucita. Porque cuando ya Jesús va a llegar a la casa de Jairo, viene alguien y le dice, Jairo, ya no molestes al maestro, la niña ha muerto. Y Jesús le dice a Jairo, ten fe, hijo, ten fe, acabas de ver que acabo de hacer un milagro, dame chance, ya llegamos a la casa. Entonces todo este texto de Marcos 5 está rodeado de una atmósfera sobrenatural, de una atmósfera de fe, de una atmósfera de confianza, de una atmósfera con un entretejido en el cual no hay ninguna casualidad, en el cual un milagro aumenta la fe de Jairo, el milagro de la mujer aumenta la fe de Jairo, en el cual la necesidad de Jairo hace que Jesús pase por donde la mujer estaba. Hay todo un entretejido, hay todo un entramado.
en todo este capítulo 5, que es como un reflejo de nuestra vida. Nuestra vida está interconectada con muchas personas. Todas las situaciones que nosotros vivimos nos hace interactuar de formas que a veces, la mayoría del tiempo, dejamos pasar desapercibidas. Pero cada ofrenda que damos, cada palabra de ánimo que decimos, cada abrazo que recibimos, cada decisión que tomamos, cada paso que damos en una u otra dirección, tiene efectos colaterales, no solo para nosotros, sino también para las personas que nos rodean. Y la necesidad de la hija de Jairo hace que Jesús deba pasar por ahí. El tumulto de la gente que aprieta a Jesús hace que la mujer con flujo de sangre escuche el tumulto y salga. El milagro que recibe la mujer hace que Jairo reciba ánimo de parte de Jesús, de que él puede sanar a su hija. Porque al final la historia es feliz para todos. La mujer no es apedreada, sino que Jesús no solo la sana, sino que también la perdona. Le dice, hija, tu fe te ha salvado. Porque al final la hija de Jairo, sí, si bien es cierto, muere, pero también resucita. Hay toda una situación maravillosa en este capítulo 5. Y hay toda una emocionalidad altísima. De hecho, este sermón sería fascinante predicarlo en un auditorio con gente. Estoy seguro que nos emocionaríamos mucho y que aplaudiríamos a ratos y nos pondríamos tristes en otros momentos. Manejando adecuadamente el tono de voz, manejando adecuadamente las poses corporales, nos emocionaríamos mucho porque es un sermón muy bonito que tiene para mover nuestras emociones mucho. Y está bien, las emociones son parte de nuestra vida. Pero yo quiero compartir con usted hoy, no mucho, viera que no quiero tardar mucho. Hoy vamos a ser más concretos, si se puede. 2 cosas que usted y yo necesitamos en estos días para que suceda en nuestra vida un milagro en medio de otro milagro. Dios está haciendo cosas en otros lugares, Dios está haciendo cosas con otras personas, pero también lo puede hacer en nuestra vida. Si en primer lugar tenemos expectativas altas. Lo primero que yo noto en esta historia de esta mujer, de esta heroína de la fe, de esta mujer invisible a quien Jesús decide hacer visible para nuestro beneficio. Ya la mujer estaba sana. ¿Para qué cree usted que Jesús dice, de mí ha salido poder, alguien me ha tocado? Jesús decide hacerla visible, ¿para qué? Ya ella estaba sana, ya se hubiera ido, nadie sabía nada. Pero Jesús decide que se sepa. Esto es para nuestro beneficio, aquí hay algo que necesitamos aprender. Lo primero, tenga expectativas altas. Esta mujer dijo, cuando oyó de Jesús, dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. La expectativa de ella es enorme. Ella no dice seré aliviada, ella no dice voy a medio mejorar, ella no dice voy a estar una chispita mejor. Si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. El nivel de expectativa de lo que Dios podía hacer en la vida de ella, con una pequeña impartición. Ella no necesitaba 2 horas de la vida de Jesús. Ella no necesitaba que Jesús le impusiera manos. Ella no necesitaba que Pedro, Juan, Jacobo, Judas, el otro Judas, Tomás, Natanael, Bartolomé, ella no necesitaba que los discípulos la ungieran en aceite. Ella no necesitaba que le hicieran una oración especial en la casa. Ella necesitaba ponerse a 20 centímetros del borde del manto de Jesús, arrastrándose en el suelo. Pero tenía una expectativa sobrenatural. A mí, le confieso, la parte que más me impacta de esta historia no es que Jesús haga el milagro. Sí, Jesús es Dios, pero los milagros son cosa de Él. Lo que me impacta de esta historia es la expectativa que esta mujer tiene de lo que Dios puede hacer en su vida. Y esta es una lección que si solo ahí nos quedáramos esta noche, yo creo que ya con solo eso podríamos irnos a dormir en paz y meditando cuál es la expectativa que nosotros tenemos. Note que ella aspira a tocar el borde del manto. Es una pequeña fibra, un par de fibras, un par de hilos, 5 centímetros de tela. Ella aspira a tocar muy poco. Y con ese poco aspira a recibirlo todo lo que necesita. Nosotros creo que muchas veces cometemos el error de creer
que Dios necesita hacer mucho, mucho, mucho en mí para que yo pueda recibir mucho más de Dios. No es cierto. Lo que necesitamos es levantar nuestro nivel de expectativa de lo que Dios puede hacer. Yo no necesito que Benny Hinn ore por mí. Yo no necesito que Joel Austin me dé una consejería. Yo no necesito que T.D. Jakes me dé una inducción en finanzas del reino. Yo no necesito que Creflo Dollar, que es un predicador extraordinario de finanzas, muy poco conocido en Latinoamérica, hable conmigo para definir una estrategia de crecimiento financiero. Lo único que yo necesito es una palabra de Dios en donde me la encuentre. Lo que yo necesito es un buen consejo en donde me lo encuentre. Yo no necesito una gran cantidad de cosas para recibir mucho de parte de Dios. En una oportunidad el profeta, en medio de una sequía de 3 años, en una sequía terrible, el profeta envía a su siervo y le dice: sube al monte, yo voy a quedarme aquí orando y me dices qué ves. Cuando el siervo desciende por 7ª vez, le dice: veo una pequeña nube del tamaño de la palma de la mano de un hombre. Y el profeta, entendido en los tiempos y en las señales de Dios, le dice: vámonos, porque esa es la señal que yo necesito, porque lluvia grande se oye. El nivel de expectativa de la lluvia que venía, del torrencial aguacero que venía, que era altísimo, a la par de la pequeña nube que se veía ya en el horizonte. El nivel de expectativa de esta mujer era altísimo a la par de lo que ella aspiraba a tocar. El borde del manto. No necesito ni que Jesús está ocupado haciendo otro milagro. Jesús va camino donde Jairo. Yo no ocupo interrumpirlo. Yo no necesito sacarlo de donde él va. Yo no necesito que venga y me explique por qué tantos años de sufrimiento y por qué perdí mi fortuna. Yo no necesito que Jesús me explique dónde está mi marido. No necesito nada. Lo que necesito es tocar el borde del manto, más que Jesús no me mire. Pero tengo una expectativa extraordinaria de lo que Jesús puede hacer en mi vida. En 23 años de ministerio que cumplo este año, yo me he dado cuenta que nosotros tenemos estos valores invertidos. Creemos que Jesús necesita atendernos mucho y que al final vamos a salir con muy poco. Creemos que necesitamos muchísimas explicaciones para muy poquito resultado. Creemos que necesitamos un proceso de muchos años para dar un pequeño rendimiento de cambio. En este caso, si usted pone atención, un milagro dentro de otro milagro sucede al revés. Jesús le prestó muy poquita atención. Pongo comillas porque a mí esto se me hace que Jesús sabía lo que estaba haciendo desde un principio. Jesús pasó por ahí porque sabía dónde ella vivía y sabía que ella necesitaba. Y yo en mi mente algunas veces me he hecho la idea de que Jesús iba caminando hasta despacito para darle tiempo a la señora de que se arrastrara y que llegara. Jesús sabía que él necesitaba estar ahí. Quizás no sabía quién era y quizás no sabía de qué manera esa persona iba a acceder a él, pero sabía por el Espíritu Santo que algo iba a pasar en ese lugar. Ella tenía una expectativa altísima. Mi temor es que nosotros, como ovejas de Dios, mi temor es que nosotros, como hijos e hijas de Dios, le hayamos creído a la prensa de que estos años y estos meses van a ser malos y tengamos una expectativa baja. Mi temor, como pastor, mi duda es que si nosotros, como hijos e hijas de Dios, tenemos una expectativa muy baja de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Mi temor es que muchas veces yo creo que estamos enfrentados a creerle más al noticiario del mediodía, a creerle más al análisis político de las 7 de la mañana. Estamos más de acuerdo con los cantantes y con los anunciadores de derrotas y de ruinas. Y yo creo que eso es adecuado para que en lo humano seamos sabios, seamos precavidos. Eso es adecuado, pero en el espíritu yo tengo la profunda e inquebrantable expectativa de que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto siempre.
en medio de la pandemia, en medio de la cuarentena, en medio de la crisis, tengo y mantengo la expectativa de que Dios es más que suficiente para prosperarme, para transformarme, para perdonarme, para sanarme, aunque esté haciendo otras cosas. No necesito que me mande un email, no necesito que un profeta, me encantaría que un profeta venga y me diga qué debo hacer en los próximos meses, en los próximos años. Me encantaría tener una palabra profética para ayudársela, pero permítame decirle que no es necesaria. Que necesitamos es desarrollar una alta expectativa de lo que Dios puede hacer, porque sí puede. Una alta expectativa de lo que Dios va a hacer. Dice el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, que los héroes de la fe saludaban lo que estaba por venir. ¿Qué saluda usted? ¿Saluda la ruina que viene o saluda la bendición que viene en el nombre de Jesús? Esta mujer tenía una expectativa extraordinaria. Cuando yo hablar de Jesús, eso es lo que nos dice la Escritura. Ojo con lo que oímos. Nuestras expectativas se desarrollan a partir de lo que escuchamos. Cuando yo hablar de Jesús, ella dijo, si solo tocare el borde del manto. Nuestro nivel de expectativas está condicionado a lo que escuchamos. Ella oyó hablar de Jesús. Yo les conté a ustedes que hace por lo menos 3 meses me declaré apolítico. No quiero oír más programas de política, no quiero oír más nada de política. Decidí que iba a dejar de ver los noticiarios del mediodía porque estaba cansado, me causaba una cosa emocional fea sentarme a almorzar y poner atención a ver cuántas personas se habían muerto. Yo no estoy acostumbrado a eso y no me quiero acostumbrar. Si usted participa de la vida política, le animo a que continúe haciéndolo. Quiero decir que para mí no estaba siendo sano, porque comencé a tener opiniones horribles sobre los unos, sobre los otros y sobre de aquellos también. Y la Biblia dice, bendecid y no maldigáis. Otra vez os digo, bendecid. Yo estaba empecinado en maldecir. Con una expectativa de que todo se va a destruir, todo se va a acabar, nada va a estar bien, a partir de lo que oí. Esta mujer oyó hablar de Jesús. ¿De qué está oyendo hablar usted? Una expectativa altísima. Y en segundo lugar, para terminar, qué bendición, veo, el sermón fue chiquitito. En segundo lugar, esta mujer provocó su milagro. Esta mujer provocó su milagro. Esto es muy importante. Esta mujer provocó su milagro. Amado y amada, debemos levantarnos de la casa, sacudirnos los petates y empezar a caminar hacia donde se oye el tumulto de Jesús que va pasando. Esta mujer provocó su milagro, hizo algo. Hizo algo. ¿Qué tenés que hacer vos y qué tengo que hacer yo? Posiblemente son cosas diferentes, pero esta mujer hizo algo. Cuando era pastor de jóvenes hace muchos años, yo ponía el ejemplo, que había muchos chiquillos y chiquillas que oraban y le decían, Dios, yo quiero una novia. Dios, dame una novia. Porque se vestían muy feo, que no se cortaban el pelo, que no se arreglaban el bigote, que no se promocionaban y que lo que no se promociona no se vende. A los jóvenes se los decía diferente, pero con ustedes voy a ser más recatadito. Usted y yo podemos pasar orando por un trabajo, podemos pasar orando por una oportunidad, podemos pasar orando por muchas cosas, pero si no nos empezamos a mover hacia donde va la situación, hacia donde va el cortejo, va a haber ratos de caminar, va a haber ratos de empujar, va a haber ratos de arrastrarnos, va a haber ratos en los que nos majan, va a haber ratos en los que nos patean, va a haber ratos en los que nos empujan, pero cuando hay un nivel de expectativa alto, también debe haber un nivel de movimiento alto. ¿Hacia dónde te estás moviendo? ¿Hacia dónde te estás moviendo como familia? ¿Hacia dónde te estás moviendo como empresario? ¿Hacia dónde te estás moviendo como empresaria? ¿Hacia dónde te estás moviendo como hijo, como hija de Dios? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué se va tu día? ¿En qué se va tu semana? Si usted toma los evangelios,
Le invito a que tome los evangelios y se dé cuenta de una cosa. Cada vez que Jesús llamó a alguien, le llamó estando ocupado u ocupada. Jesús jamás llamó a alguien que no estaba en el acto mismo de hacer algo. Todos estaban ocupados haciendo algo, ninguno estaba viendo tele en la casa, ninguno estaba orando para que Jesús tocara su puerta y lo llamara al ministerio, sino que estaban trabajando, estaban en la calle, estaban pulseándola. Sé que estamos viviendo momentos en los que alguien me puede decir, pero yo perdí el trabajo, perdió el trabajo, pero no la movilidad. Y la mayoría de las personas no perdieron el trabajo tampoco, perdieron la remuneración. Pero hay montones de cosas que pueden hacer. Pueden limpiar su casa, pueden limpiar las canoas, pueden limpiar el techo, pueden acomodar, pueden sacar la basura, pueden limpiar, pueden sacar la ropa sucia, pueden hacer ejercicios, pueden salir a correr, pueden salir a trotar. Hay montones de cosas que podemos hacer. El tema es hacia dónde nos estamos moviendo. Hace unos años un muchacho me dijo, pastor, yo siento que Dios me está llamando al ministerio. Yo siento que Dios quiere usarme. Yo le dije que vamos a ponerle una señal a Dios. Comience a traer visitas a la iglesia. Y usted trae una visita y no solo la trae, sino que la trae una semana al culto del fin de semana. Durante la semana le lleva a tomar café o una hamburguesa, le anima, le explica cómo es caminar con Dios. Al fin de semana que sigue lo vuelve a traer. Vaya haciendo eso durante unos 3 meses. O sea que de aquí a 3 meses usted debe tener unas 4 o 5 personas que lo acompañen. Aún más, se lo voy a dejar barato, se lo voy a dejar en 3. Si usted tiene 3 personas de aquí a 3 meses que le acompañen, con quienes usted comparta el culto y luego una vez a la semana, un café, una hamburguesa, una pizza entre todos. Entonces yo le voy a creer que Dios lo está llamando al ministerio. Ni siquiera me interesaban las 3 personas. Cuando eso teníamos un movimiento de jóvenes muy ferviente, muy grande en la zona sur del país. Pero lo que me interesaba era ver el nivel de tolerancia al rechazo que esta persona tenía. Porque una cosa es decirle consiga 3 y otra cosa es conseguir 3. Y yo sabía que era muy posible que no consiguiera ni 2. Pero no me interesaban los 2, me interesaba ver el nivel de tolerancia al rechazo, a la frustración. Me interesaba que hiciera algo en pos de lo que él creía que Dios lo estaba llamando a hacer. Al mes me dijo, no, pastor, esto no es para mí. Dijo, no, pastor, la gente es necia, la gente es soberbia, la gente no hace caso, la gente es irresponsable, te dice que sí y luego no llega. Entonces le di la mano y le dije, ok, ¿ves? Haciendo algo nos dimos cuenta que esto no era lo tuyo. Vos lo que estás es enamorado del micrófono, estás enamorado de que la gente aplauda cuando predicas. Si querés me puedes ayudar ahí de cuando en vez predicando, pero Dios no te está llamando al ministerio, son cosas diferentes. Esta mujer no tenía una expectativa y se quedó en la casa a ver si Jesús pasaba por ahí por donde ella. Y ya que Jesús está tan cerca, ¿por qué no entra? No, voy a salir yo y voy a hacerlo yo. Y voy a arrastrarme yo y voy a empujar yo. Yo voy a hacer todo lo que yo puedo hacer para que Dios pueda hacer todo lo que yo no puedo hacer. Ella, aunque estaba enferma, podía llegar hasta donde estaba Jesús. Jesús, aunque estaba sano, no podía ir a donde ella estaba. Hubiera perdido la credibilidad de la gente. Y recuerde que yo empecé diciéndole esta noche que este milagro es un milagro dentro de otro milagro. Jesús estaba ocupado. Todos somos importantes para Dios, pero partamos de que nosotros no somos el ombligo del mundo. Partamos de que Jesús no va a venir a tocarnos la puerta de la casa. Este principio lo entendió también Bartimeo el ciego. Mientras Jesús pasaba por ahí, Bartimeo comenzó a gritar y a decirle, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo se robó la atención de Jesús mientras Jesús iba en otra dirección. Yo a lo largo de estas semanas y de estos meses quiero decirle, Dios está haciendo cosas y nosotros debemos meternos en ese cortejo para recibir lo nuestro. Tengo una expectativa alta. Dios va a hacer cosas sobrenaturales. Movámonos hacia ese lugar donde podamos encontrarnos con ese Dios que hace cosas sobrenaturales.
La paz de Cristo sea con ustedes. Bendiciones. Les dejo. Chao. Pasando Jesús por una ciudad en la cual caminaba y predicaba, cuando de pronto apareció un hombre detrás de él corriendo diciendo: Maestro, 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 mi hija está enferma. Mi hija está enferma, ve y sánale, sánale. El maestro le dijo: vamos. Y cuando iban a la casa de este hombre llamado Jairo, un principal de la sinagoga de aquellos tiempos, Jesús caminaba, Jesús predicaba y en su popularidad la gente le seguía y Jesús les hablaba, cuando de pronto: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Pero maestro, maestro, si es la multitud quien te aprieta y tú dices: ¿quién te ha tocado? No, yo siento que alguien me ha tocado. ¿Quién me ha tocado?, preguntó nuevamente el maestro, porque poder y virtud ha salido de mí. ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y apareció una mujer en medio de tanta gente llorando. Le dijo: Señor, Señor, yo fui quien te tocó. Yo fui quien te tocó, tu fama llegó a mí, yo he venido hasta ti al tocarte sé que sanada fui, al tocarte sé que sanada fui, perdóname, perdóname Señor, ten piedad de mí, tu fama llegó a mí. El maestro le dijo: mujer, ven paz mujer, porque tu fe te ha salvado. Ven paz mujer. Y así Jesús, después de haber sanado a esta mujer que sufría de un flujo de sangre, continuaba su viaje a la casa de Jairo. Pero instantes antes de llegar, apareció un criado de Jairo corriendo diciendo: Señor, Señor, oh Señor, Señor, no molestéis más al maestro, no molestéis más al maestro, porque tu hija ha muerto, tu hija ha muerto. Y Jairo se entristeció por un momento, mas Jesús le dijo: ten paz, Jairo, ten paz, Jairo, porque tu hija no ha muerto. Tu hija no ha muerto, tan solo duerme. Ten paz, Jairo. Jesús consolando a Jairo. Jesús consolando a Jairo, y casi al entrar a la casa aparece la mujer de Jairo y la abraza llorando diciendo: Jairo, Jairo, mi hija ha muerto, mi hija ha muerto, mi hija. Ha muerto mi hija, Jairo. Pero ¿qué dices, mujer? Ten paz, mujer, si el maestro está aquí, Jesús está aquí, y él dice que solo duerme. Ten paz, mujer, Jesús está aquí, el maestro está aquí, Jesús está aquí, él dice que solo duerme. Jesús está aquí. Oh, Jesús está aquí. Y al entrar Jesús a la casa, miró hacia el suelo y vio a la niña postrada y le habló en arameo diciendo: Talita Kumi, Talita Kumi, Talita Kumi, que traducido quiere decir: niña, a ti te digo. Niña, a ti te digo. Niña, a ti te digo. A ti te digo, levántate, 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 levántate.
levántate. Jesús.